Hola, bendiciones a todos, ¿cómo están? Hola. Queremos empezar nuevamente un programa nuevo ya del Salmo 19. 19 ya. Gracias al Señor que nos ha podido permitir poder tener continuidad, ya sea los días lunes o los días martes. Pero gracias a Dios que hemos podido continuar con este programa. Vamos a empezar como siempre orando por nuestras vidas y por todos los que van a escuchar este programa. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por amarnos, Señor amado, por cuidarnos siempre y por permitirnos, Señor amado, hablar de tu palabra, por permitirnos, Dios mío, poder, Señor Jesús, compartir un momento, poder meditar un momento, Señor, de lo que tú has hecho con nosotros, de tus maravillas, de todo lo que tú dejaste, Señor, como ejemplo en tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre eterno, permítenos tener un momento también familiar, que podamos estar, Señor, juntos, Dios mío. Bendice, Señor, a nosotros, Dios mío, ayúdanos, prepáranos y que tu palabra haga lo que tenga que hacer, Señor. Bendice en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre, les invitamos a buscar su Biblia, a comentarnos, a cantar con nosotros, que estos son los salmos. Cantemos, adoremos y conversemos. Lo dije revuelto. Sí, conversemos, cantemos y adoremos al Señor. Vamos a empezar adorando un momento. Le vamos a decir al Señor: la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en tus brazos, alienta mis pasos, me lleva de paz. Y sale a jugar cuando me ven a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios tendrás bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Oh, para ti, para mí, a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y Él sale a jugar cuando me ven a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios tendrás bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria
confiados a su gloria, porque podemos sentirla diariamente. Y queremos comenzar este programa de conversación, meditando un momento en su palabra, conversando, júntese, vea, tome su Biblia en sus manos y que podamos empezar y hablar de su palabra. Ya. El título del Salmo nos habla y nos dice las obras y la palabra de Dios. Vemos que son renovadas, su palabra siempre nos habla diariamente, nos deja enseñanzas y podemos ver las obras que el Señor hizo desde la antigüedad hasta el final de los tiempos. Vemos que el Señor muestra su gloria. En el versículo 1, bueno, es el músico principal, Salmo de David, y comenzamos leyendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos toda la inmensidad, vemos todo lo que Dios nos muestra en la creación, el cielo, la tierra. Vemos el espacio, vemos las galaxias, la luna, el sol, los grandes astros, y podemos ver que siempre se ve la mano del Señor, siempre se ha visto la perfección que el Señor ha puesto en su creación, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es un salmo bastante poético. Porque desde aquí, desde la tierra, desde donde vivimos nosotros, lo más grande que uno puede ver es el cielo. Sí. Y de hecho en otro salmo David mira hacia el cielo, mira hacia los montes, mira a las alturas, que es como lo más grande, y viendo la inmensidad del universo, bueno, no lo alcanza a ver todo, no. pero del cielo puede ver millones de estrellas, puede ver como el infinito y más allá. Y ve la grandeza del Señor. Así comienza con estos versos súper poéticos. ¿Sigo? Sí. El versículo 2 dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Está mostrando cómo cambia de un día a otro, y lo muestra de forma poética también. Un día emite palabra a otro día. Están conectados un día con otro día y la noche con otra noche. Y dice declara sabiduría. Me da a entender a mí que día a día uno va adquiriendo conocimientos y sabiduría del día anterior. Uno lo que vive lo va aprendiendo. Yo creo que en la noche uno tiene el tiempo para meditar, porque uno está durmiendo y cree que está en otra situación, pero un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. ¿Qué es lo que nos habla de este texto? Nos habla que el Señor nos da sabiduría, que el Señor nos da cada día una palabra nueva. Y así son reflejadas sus misericordias, y así así ha reflejado su amor hacia nosotros. Qué hermoso es lo que dice. Cada día tiene su propio afán. No tenemos que esperar el día de mañana para poder hacer algo. No tenemos que perder el tiempo en esta vida. El Señor nos ha dado la oportunidad de poder estar en la tierra, de poder estar con vida, con salud, de poder tener la oportunidad de respirar. Y qué hermoso es poder entender que el Señor hace un día perfecto siempre y un día nuevo. Sí, en el 3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz.
es algo como Está hablando hablamos. de la creación. La creación no emite sonido. No tiene, claro. No tiene voz. Nos dice, por ejemplo, las nubes nos dicen, oh, aquí voy llena de gotitas. O los árboles nos dicen... Pero dice qué que rico habla viento. así algunas cosas que son hermosas. En el que dice que dan palmadas de aplauso. Pero no dice No, que no emite claro, voz. obviamente no. Como en Narnia, que los árboles hablaban. Pero el Señor deja las cosas, hizo su creación perfecta y podemos ver cada día eso, lo hermoso de su creación, lo hermoso de todo lo que el Señor hizo. El 4 dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Puede sonar como contradictorio con el versículo anterior, pero el 3 habla de que la creación misma no emite palabra, no emite sonido de voz, pero por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Habla de Dios. Habla de Dios. Sí. Ah, me faltó una parte. En ellos puso tabernáculo para el sol. Me gusta porque al final, aunque no emita sonido la creación, no emita palabra, habla. Habla de forma que el viento susurra, como al profeta Elías, cuando venía el viento recio y le habló ahí el Señor. Como se habla como un lenguaje no verbal. No verbal. Claro, el lenguaje como puede ser como de señas, de sonidos, de... Uno ve dónde va el viento porque las hojas del árbol se mueven hacia allá o hacia acá. Sí, pues, la puesta de sol y varias cosas que el Señor... Claro, vemos para dónde va el Vamos sol, en él. dónde va girando la tierra. Sí, sí, qué hermoso. Y bueno, la puesta de sol y todo, toda la perfección que el Señor nos da. O sea, es hermoso. Y por toda la tierra salió su voz. El Señor habla siempre. El Señor siempre está en control en todas las cosas que Él hizo. Porque ¿quién es Él? Él es el creador de todas las cosas. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Siempre hablamos en forma poética en este texto, porque no es todo literal. Pero... Sí, como dice tú eso, voy a leerlo en mi no. versión NBI. ¿Ya? Y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Ahí estaba claro. Como que el novio después de la noche de boda salió arrancando. Y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a correr el camino, a recorrer el camino. Pues está hablando del camino de... Sí. No literal, el camino de su nueva vida. De su nueva vida. De casado. A recorrer el camino. Qué hermoso es lo que el Señor hace. Es que viene conectado como de... Viene conectado con lo que estábamos hablando del Señor. Porque en el 4 está como separado. Dice, separado, como la mitad del 4 dice, Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y como novio que sale de la cámara nupcial se apresta cual atleta a recorrer el camino. Habla del sol, de que el sol sale y hace su camino en el día. ¿Sí? Como porque dice a recorrer el camino. Se apresta cual atleta a recorrer el camino. Está hablando del sol. Claro. Sí, pues sí está hablando del día. El sol del día. Que hace su... Bueno, en realidad es la Tierra que va girando. Así es. El 5, el 6. 6. Sí. ¿Yo? Sí. ¿Dónde está? Se me perdió. Ahí está. Ah. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Sigue hablando del sol todavía. Claro, de la puesta al sol.
y del amanecer y de la puesta. Así es. Y su curso hasta el término de ellos, de los días, de los cielos. Y nada hay que se esconda de su calor. Hay otra parte que dice, no hay nada que se oculte bajo el sol. Sí. Sí, que el Señor nos da señales con todos sus actos. O sea, si por algo el Señor fue tan perfecto en su creación. Y todo tiene un orden y la luna para la noche, el sol para el día. Y podemos ver la maravilla de su creación en todo lo que estamos hablando. El versículo 7 nos dice el Señor, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley del Señor siempre es perfecta. La ley de los hombres siempre se va de lo perfecto que el Señor ha hecho. Y la ley del Señor no es solamente encerrarla en los 10 mandamientos. La ley también, el Señor tiene ley en cuanto al universo, las leyes de la física, claro. Las leyes pero está hablando del día y la noche, la ley... Claro, lo que pasa es que anteriormente estaba hablando de la creación. De los actos, claro. Entonces aquí cuando dice la ley del Señor es perfecta, también lo dice en relación a lo anterior. El Señor tiene un orden, ahora viene un eclipse solar. Tampoco es que al Señor le sorprenda un eclipse solar. No, pues el Señor. Él en su ley también dejó eso estipulado. Y el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahí anteriormente decía que convierte el alma. Porque también tenemos propósitos en la vida y el Señor con su ley nos va dirigiendo. Claro, nos transforma, nos va enseñando día a día lo que decíamos delante. Uno cada día va aprendiendo cosas nuevas. Tiene que saber aplicarlas al siguiente día o más adelante cuando el Señor te las recuerda. O sea, estoy viviendo una situación, por ejemplo, que sé cómo solucionarla porque la viví antes, o la aprendí antes, o la aprendí de otra persona. De repente uno también tiene que aprender de las experiencias de otras personas. Y así que el Señor nos permita ser cada día más sabios. Seguir el testimonio. Ser sencillos para que nos permita ser sabios. Pero tampoco debemos ostentar, ay, soy súper sabia porque, no sé, claro. porque resolví algo, un enigma. No es así. No debemos buscar, claro, debemos buscar el testimonio del Señor que es fiel. Y me llama la atención eso porque el Señor es fiel con nosotros y su palabra es fiel. Porque sus promesas son verdaderas, no son mentiras, ni tienen un doble ánimo de que un día podemos, porque como humanos a veces decimos algo y no lo cumplimos, pero el testimonio del Señor es fiel. Y verdadero, hermano. ¿Cantemos? ¿Ah? ¿Cantemos? Sí, porque se nos acaba el tiro. ¿Qué nos pasó? Nos sentamos unos hermanos. Cante con nosotros. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portando de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y
anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Somos portadores de la gloria del Señor y le adoramos, le exaltamos como Él se lo merece. Los cielos cuentan su gloria y nosotros debemos proclamar diariamente su grandeza y todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. No recuerdo cuál era el... Sí, a ti. El mandamiento, sí. Vamos en el versículo 8. Dice, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. De repente, yo creo que hay mucha gente que le cuesta ver los mandamientos del Señor como una alegría, aunque aquí dice alegran el corazón, porque deben pensar, ay, es que muchas reglas. No, es que una vez escuché a una persona que dijo, no, es que ahora estamos en una iglesia que nos prohíbe hacer cosas. Yo le dije, no digas eso, no es que te lo prohíba, es que te enseñan que esto está mal porque el origen de esto, y le empecé a explicar. Y porque ella se lo dijo a su hija, hablando de Halloween, pero no es que a uno le digan una mochila con peso diciendo, no, es que tienes que dejar de hacer esto y esto y esto y esto, porque si no te vas al infierno. Sí, eso. No. Es que eso pensaba que, bueno, es muy fácil de condenar a la gente incluso cuando cuando se está predicando la palabra. En las calles, claro. No se tiene esa sabiduría de pensar que, claro, hay un juicio, pero uno no va a condenar a la gente a las calles, o incluso cuando está predicando en la misma iglesia. Se ha dado que hay gente que está predicando y llega una persona nueva y se predica de algo que ellos no tienen ni idea y se van. O con mucha palabra
perdón, pero con mucha palabra canuta de repente. Muy de adentro, como son palabras. Nosotros igual fuimos criados en la iglesia. Yo prácticamente llegué a los 5 años, no me acuerdo para atrás. Somos nacidos y criados en la iglesia. Yo nací en un hospital. No, pero como que toda la vida hemos escuchado palabras muy de iglesia, que la gente afuera no las ocupa. Entonces de repente, y se quiere hablar con esa palabra, y no se entiende. Es como... Tenemos que estar apercibidos, ¿te acordás? A percibir las concupiscencias y todas esas cosas. Entonces de repente normalizar un lenguaje es como el Señor, el Señor de repente en la historia, en el Antiguo Testamento le hablaba a sus hijos, a sus profetas, y aún así la gente no entendía. ¿Qué tuvo que hacer? Adoptar el lenguaje humano, se vistió de humano, vino como humano, vivió como humano, para hacerse entender a los hombres. Sí. Entonces también tenemos que adoptar un lenguaje normal para hablar a las un personas. lenguaje que se entienda. Y dice, y su camino, sus mandamientos son rectos, dice. Y claro, de repente uno es llevado a su idea y quiere hacer las cosas como uno se le antoja, y va así y tambaleando, pero en realidad porque uno quiere hacer las cosas como uno quiere. Pero si la hiciéramos como el Señor nos enseña, nos daríamos el camino recto. Y estaríamos alegraría nuestro corazón, porque nos evitaríamos cosas y al final el Señor prohibía cosas de repente porque nos hacían mal. Sí. Que no coman ciertas carnes, decía, porque en realidad nos harían mal. Incluso, bueno, cuando el Señor le mandaba maná al pueblo de Israel y le decía, pero este día no tienen que salir a sacar comida, y ellos igual iban, nos guarden. Y se echaba a perder, pero es que, claro, uno tiene que tratar de... Los mandamientos siempre son rectos del Señor, pero uno tiene que hacerlo prudentemente y tiene que haber alegría en nuestro corazón también, porque si no estamos haciendo un discurso, no estamos haciendo algo para exponer nuestro conocimiento humano, sino que estamos hablando de la palabra del Señor. Dice también, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. De repente he visto que hay gente que dice, tenía otra mirada, está como reluciente, dicen de repente. Y dice, alumbra los ojos. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Los ojos son la ventana del alma, dicen por ahí. Claro. Ojalá que el Señor, o que las personas vean en nosotros al Señor y que nuestra mirada lo refleje, porque igual hay miradas que son feas en realidad. ¿Te has dado cuenta? Que de repente hay miradas como de odio, de perversión. Sí, por algo que el Señor ese miembro del ojo, o sea, la parte del cuerpo del ojo, el Señor siempre la ha hecho notar y la ha hecho un lugar importante por lo que tú dices, lo que refleja. Cuidadito mis ojitos lo que ven. ¿El 9? El 9, ya. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Es que no podemos dudar de que los juicios del Señor son verdad. A veces no lo entendemos, a veces nos ponemos temerosos o dudamos de lo que está pasando, porque la situación es muy difícil, entonces no entendemos realmente. Pero tenemos que entender que los juicios son verdad y son justos, porque nos van a ayudar a entender y siempre tienen un propósito. Siempre tienen un objetivo en nuestra vida. El temor del Señor es limpio, lo que hablábamos. Anteriormente, es puro, es que es algo que nos limpia. El temor del Señor, debemos temer al Señor.
No, Y no un temor así como temblor o terror, sino que... La manda al infierno. No, sino que es tener, sino que es tener un respeto al Señor y saber que en Él está la verdad, en Él está... Y dice que permanece para siempre. Así es. Porque el Señor no es un día sí, un día no. Es que voy a ver si lo hago o no lo hago. No, el Señor promete y cumple. Que los mandamientos del Señor, claro, tienen una promesa y debemos hacerlo siempre, como dices tú, integridad, y tenemos que seguir adelante y perseverar en esto. A veces no va a ser fácil, a veces nos va a ser muy difícil, pero debemos seguir guardando los juicios del Señor y teniendo el temor, este temor reverente, que siempre debe estar en nuestros corazones, porque el Señor no es cualquier cosa en realidad. O sea, claro, uno de repente... Yo tenía un profesor de religión que decía, colgaba el crucifijo en la pizarra. ¡Mira, flaco! Le decía. Flaco. Otros le dicen el chascón. Bueno, hay para cada relación que tenga uno con el Señor. Pero si le decís flaco, pero en realidad sí tenés reverencia ante Él y eres respetuoso, ahí ya tú con tu relación con el Señor, pero más que nada es eso, es que en nuestro sentir, en nuestro corazón, haya un respeto hacia el Señor y no verlo como cualquier cosa. Él es Dios. También nos dice que es nuestro Padre. Con el papá de repente uno tiene más confianza. Con un Dios, un Señor, uno lo ve más, un rey, uno lo ve como más en lo alto, más inalcanzable. Como un papá, como un papito, uno lo ve más cercano. Pero aún así uno debe tenerle respeto al papá. Sí. De guardar siempre su mandamiento. El versículo 10 dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Aquí, como está hablando de la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios, dice que todo eso es más deseable que el oro. Más deseable que el oro, más deseable que la plata, más deseable que el 10%. Que piedras preciosas, que cualquier cosa. De repente uno piensa, uy, si tuviera plata, si fuera millonario haría tantas cosas. Y busca tener un futuro basándose en eso, pues en el dinero que uno pueda tener. Tráelo. Despertó la bendición número 2. Mira, hola. Hola. Pero todos estos puntos son incluso más deseables que el oro afinado, el oro fino. Y dulce más que la miel, que la que destila del panal. ¿Qué es más dulce que la miel? Así en términos humanos que conozcamos, nada. La miel es más dulce que el azúcar, es más dulce que el caramelo, más dulce que las frutas. Pero aún así todo esto es más dulce que la misma miel. No llores. Esto habla de lo que hablamos anteriormente, o sea, qué hermoso. Ver la creación del Señor, ver que los juicios del Señor son verdad, son justicia para nosotros, que podemos desear más que el oro, algo muy importante, un metal muy valioso, claro. Y dulce. ¿Qué es lo que provoca en nosotros? Gozo, provoca contentamiento. A pesar que a veces no entendamos los juicios o lo que el Señor hace con nosotros, siempre van a ser dulces, más que la miel. Qué hermoso el poder saber esto. No,
Dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Es que tenemos una promesa que el Señor nos dijo, que el Señor nos prometió que debemos guardar estos preceptos, que debemos guardarlos, y hay un gran galardón. Es que vamos a alcanzar, vamos a estar tranquilos en esta tierra, vamos a estar seguros en esta tierra, no vamos a tener temor, porque el Señor nos dirige, porque el Señor dirige nuestros pasos a través de sus enseñanzas, a través de las historias, a través de todo lo que el Señor nos enseñala o nos entrega en la Escritura. Perdón, no te escuché el 11. ¿Abriste la Biblia? Pero es que estoy leyendo. Sí. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Somos amonestados, recibimos quizás a veces algo que provoca quizás dolor en algún momento, la corrección y todo lo que el Señor a veces tiene que hacer con nosotros para que nosotros aprendamos, pero en guardar los preceptos del Señor tenemos gran galardón, tenemos una promesa y tenemos una recompensa. ¿12? El 12. En guardarlos hay grande galardón, un premio, sí, por guardar todas esas cosas. El versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Claro, porque de repente uno no se da cuenta que se equivoca. A veces uno comete errores deliberadamente y otras veces no, sin querer. Y dice, líbrame de los que me son ocultos. Una vez yo veía en un libro, salía un escrito y decía, Señor, no es que me moleste la mugre que está en el piso, sobre la mesa, en los muebles. No es esa la mugre que me molesta la mugre que está detrás del refrigerador, debajo de la cama. Y la persona que lo escribía lo demostraba de esa manera porque creo que era una mujer. Como algo cotidiano, el hacer el aseo. Y claro, pues uno siempre limpia la mesa, siempre barre, pero no siempre mueve el refrigerador, no siempre mueve la cama, barre debajo de la cama. Entonces, claro, esa mugre se va acumulando ahí, la que está oculta, la que está escondida, y después está la pura embarrada, po. Sí, po. Entonces decía, no es la mugre, parafraseando, no es la mugre que está a simple vista la que me molesta, es la que queda escondida. Como lo dice ahí, en la segunda parte líbrame de los que me son ocultos, de esos errores que me son ocultos y que no los veo a simple vista. El Señor nos ayude a entender. Que el Señor nos ayude. Cuando nos equivocamos y a enmendar esos errores, porque no sacamos nada de repente con decir, chuta, me equivoqué, le dije esto a esta persona y me equivoqué y la hice sentir mal. Entonces ya nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué hacer? Chuta, llamarla. Decir, ¿sabe qué? Llegando a mi casa me di cuenta que te dije esto y me perdón. El otro día te acordé que fue una persona... me acordé. Una persona que conocemos contestó mal. Y la persona a quien le contestaron mal se sintió mal. Y después íbamos en el auto y la llamaron y le dijeron, oye hermana, perdón, te dije mal esto. Y yo me encantó su forma porque se dio el tiempo de llamar y pedir perdón de lo que había dicho. Y la otra persona lo entendió y lo perdonó porque es así, cuando uno reconoce los errores y los enmienda, es más fácil después. Es que el Señor escudriña nuestro corazón, como dice siempre, nuestra mente, nuestros sentimientos. Y a veces, como dices tú, claro, no entendemos nuestros propios errores. Hay cosas que están escondidas.
Y eso es lo que el Señor tiene que hacer en nosotros siempre. Ir renovándonos, como dice esa alabanza, renuévame cada día de lo que está mal a los ojos del Señor. Que el Señor nos ayude a poder tomar su consejo y que esto nos ayude en nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Y claro, estas cosas ocultas que van a provocar en nosotros, van a provocar que nos vayamos alejando del Señor. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. De la soberbia. Pero la soberbia, cuando uno es muy soberbio, al final trae rebelión, porque uno dice, no, yo estoy en lo cierto, yo no estoy equivocado. Entonces ya después nos rebelamos contra el sistema, contra todo, contra el Señor. Que el Señor nos libre de la soberbia para que no seamos rebeldes sin causa, después vamos a salir perdiendo. Sí. No sacamos nada de repente con rebelar. De repente es la moda igual, pues. Rebelarse ahora. Ir contra la corriente, ir contra las normas establecidas. Es la moda. Así es. Pero que no sea de soberbia. De repente uno puede tener una causa y luchar por esa causa, pero que no sea por soberbia. No, si la soberbia no lleva a nada. Que sea por buscar justicia nomás. Nos aleja nomás del Señor la soberbia, porque siempre el Señor dice que atiende al humilde. El soberbio lo mira de lejos. Debemos sacar esas cosas que al Señor no le agradan, como decíamos en el versículo anterior, nuestros errores, lo oculto, lo interno que está en nosotros, que el Señor dirija nuestros sentimientos, que el Señor dirija nuestras actitudes para ser íntegros y estar limpios de gran rebelión, porque no tiene sentido y no va a ser mal. El 14. 14 tenemos gato. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Que este sea el sentir de todos, que tengamos este sentir en nuestro corazón como lo tenía David. Sean gratos los dichos de mi boca, que lo que mi boca pronuncie sea grato para el Señor. No por nada se menciona a David como que su corazón le agradaba al Señor. Y que seamos sinceros, no de palabra decir, Señor, que lo que yo te diga, así como repitiendo el versículo, que lo que yo diga sea grato para ti, sino que de verdad creerlo y sentirlo y meditar antes de decir las cosas, antes de dañar a alguien con lo que decimos o a alguien antes de cometer un error, meditemos antes lo que vamos a decir y así yo creo que el Señor se va a agradar realmente de lo que nuestra boca está diciendo y que nuestro sentir sea ese. Agradar al Señor. Agradar al Señor realmente. No para figurar, por ejemplo. Ni para recibir un beneficio tampoco. Claro, no por el interés de los panes y los peces, sino de sentirse o de recostarse en su pecho, como dice Marco Vidal, no ser de los 5.000 que disfrutan del milagro, sino ser de los 12 que recogen los pedazos, estar ahí íntimo, cerca de él. La meditación de mi corazón delante de ti, no solo lo que decimos, sino lo que meditamos. De repente somos muy rápidos para pensar cosas, no sé, o planear cosas. De repente, como seres humanos, nuestra carne nos lleva de repente a pensar cosas contrarias, pero que podamos eliminar, desechar esos pensamientos negativos y podamos meditar en las cosas buenas que el Señor hace con nosotros.
su salvación, su amor. Para recordar el Salmo 1 que dice, sino que en la ley del Señor está nuestra delicia. En su ley meditamos de día y de noche. No en un momento, sino que siempre. Estamos continuamente meditando en su palabra, continuamente sintiendo al Señor y poder que el Señor se haga parte de nuestra vida, que no sea, como decía otras veces, un accesorio, que no sea algo que vamos cuando tenemos una necesidad o cuando tenemos algo, El genio de la lámpara. sino que sea que podamos disfrutar de ser hijos del Señor. Y termina diciendo, oh Señor, roca mía y redentor mío, exaltándolo. Comenzó exaltando su creación, la obra de sus manos, lo que Él hace con el hombre también, lo que el Señor hace con el ser humano, darle tal vez algo que muchos pueden ver como negativo, como son leyes, mandamientos, pero es algo que a nosotros nos beneficia. Si no hubiesen leyes del tránsito, No, es que es importante, las leyes son importantes. Gente que hay leyes, igual se violan las leyes, igual no se siguen las leyes. Se imagina que no haya leyes, sería algo terrible. Si no, el Señor, caos. sí, el Señor nos ha enseñado que el Señor hace una organización en todo sentido de cosas. Y es para nuestro beneficio en realidad. No lo veamos como una carga, veámoslo como un beneficio, como agradecimiento, con agradecimiento porque el Señor se preocupa de nuestro bienestar, o se ocupa de nuestro bienestar. Así es. Vamos a cantar la última vez. Ese era el último, ¿cierto? Sí. Para ya estar terminando. Vamos a seguir. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta, tus mandamientos y adquirido riqueza. Siento tu presencia, deslumbra, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, mi camino, pues lumbera, es a mis pies tu palabra, en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos, ayúdame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra. Casi siempre tú mi delicia serás, pues lumbera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. La palabra del Señor nos ilumina, nos entrega el camino que debemos andar, nos entrega el lugar donde debemos andar y nos previene de los lugares donde nos vamos a desviar de su camino, nos vamos a desviar del propósito divino. Y qué importante es poder meditar en lo que el Señor ha hecho con nosotros, en su gloria, en su firmamento, en todo lo que el Señor ha creado para nosotros, y meditar, que nos quedemos con esto, que meditemos en su palabra,
que creamos que los juicios del Señor son justos, son perfectos, y que pongamos nuestra vida al servicio del Señor siempre. No sé si tienes algo que decir. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. A los que se pudieron conectar y a los que se van a conectar después, porque a veces lo ven después a algunas personas. Y que el Señor les bendiga mucho. Y no deje de reunirse en familia, con sus Biblias, ahí alrededor de la mesa, del living, no sé. Que podamos seguir aprendiendo, que el Señor nos dé tiempo. Bueno, ahora con la fase 2 vamos a más. Pero bueno, que el Señor les bendiga mucho. Los queremos. Muchas bendiciones a todos. Muchas gracias Abrazos. por estar con nosotros. Coditos. Coditos. Bendiciones.